misterio del reino de Dios. Amados, gracia y paz a cada uno de vosotros. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, las Sagradas Escrituras nos dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este texto es muy conocido por todos nosotros. Inclusive hay adornos que tienen este texto, hay cuadros, hay tarjetas, hay muchísimas cosas que citan este versículo de las Sagradas Escrituras. Pero lo interesante de esto es que no conocen el verdadero mensaje que hay inmerso en este poderoso verso. El contexto de este capítulo se refiere a cómo nuestro Dios le presenta a Jeremías la restauración de la prosperidad de Jerusalén. Pero en sí, también contiene especialmente este verso, el verso número 3, una explicación detallada de algo muy maravilloso en la vida de un verdadero cristiano. El versículo 3 comienza con la frase clama a mí. Aquí es donde surge una pregunta: ¿qué significa clamar? ¿Qué entendemos nosotros por clamar? Dice el concepto del término clamar o de la acción clamar. Dice que es pedir o requerir una cosa con vehemencia, con desesperación, quejarse con gritos pidiendo favor y ayuda. Ahora que ya entendemos el significado de la palabra clamar, el verso nos dice: clama a mí. Cuando la persona fiel a nuestro Dios, cuando el cristiano verdadero, cuando el creyente verdadero clama a nuestro Padre Celestial, entonces nuestro Dios responde. Así como dice el concepto anteriormente mencionado, cuando se clama con vehemencia, con desesperación, cuando hay gritos de dolor, cuando nosotros oramos delante de nuestro Dios, pidiendo su ayuda, pidiendo su favor, cuando nos quebrantamos delante de nuestro Padre Celestial. ¿Y de qué manera va a responder? Dice el versículo: y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿cuáles son esas cosas grandes y ocultas que Dios dice que nos puede enseñar? Y todavía continúa el verbo: que tú no conoces. Veámoslo ahora. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña de una manera diferente, pero tiene el mismo significado. Veamos lo que dice el Evangelio según Marcos en su capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. El contexto, hermanos, de este capítulo es cuando el maestro comienza su ministerio, y lo que hace es enseñarnos por parábolas. En este caso enseña la parábola del sembrador. La Biblia nos dice de que había una gran cantidad de gente, tanta gente que había, que el maestro tuvo que subirse a una barca para que todo el mundo le pudiese escuchar. Desde el versículo 3 hasta el versículo 8 es donde nos muestra la parábola del sembrador, que ya es muy conocida por todos nosotros. Pero fijémonos en el versículo 9. Aquí es donde nos dice algo muy interesante y que llama la atención. Fíjense bien lo que dice el verso 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, ¿qué es lo que dice? Oiga. Aquí, hermanos, nuestro Dios nos muestra su sabiduría, a pesar que había una gran cantidad de gente y estaban también los discípulos, pero como les repito, nadie entendía la parábola. Nadie podía comprender lo que en realidad transmitía el mensaje. Es por eso que en el versículo 10 nos dice lo siguiente: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Y por qué le preguntaron al maestro sobre la parábola? Le preguntaron porque no habían entendido. Ahora veamos algo maravilloso.
Veamos la contestación, veamos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, y esto lo podemos ver en el versículo 11. Fíjese bien lo que dice. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Observemos algo muy interesante. Cuando el maestro terminó de mencionar la parábola del sembrador, las personas se fueron, pero los que se quedaron, y tenemos que notar muy bien esa frase. Por eso el texto dice: los que se quedaron junto con los 12, y se quedaron porque querían saber, querían conocer de labios de nuestro Señor Jesucristo la respuesta a lo que Él enseñaba. Por eso se menciona en el versículo 11: a vosotros. En pocas palabras, a ustedes que se quedaron, se les es dado saber el misterio del reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el misterio del reino de Dios? El misterio del reino de Dios son las mismas cosas grandes y ocultas que tú no conoces, lo que menciona allá Jeremías 33:3. El texto del versículo 11 nos sigue diciendo: mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Afuera de qué? ¿Afuera de dónde? Claramente nuestro Señor nos dice que si nos quedamos dentro de sus enseñanzas, dentro de la verdad, dentro de su doctrina, Él nos va a mostrar el misterio del reino de Dios. Pero si nosotros nos retiramos de Él, entonces, por parábolas todas las cosas. ¿Pero por qué por parábolas todas las cosas? Veamos el versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vea qué cosa más diferente. Qué diferencia es el mensaje que el maestro nos regala. Pero el mundo lo entiende de una manera muy diferente. Fíjese bien, vuelva a leer el versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En la frase para que viendo vean y no perciban, estas son todas aquellas personas que simplemente ven el mensaje, pero no lo perciben porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque delante de nuestro Dios no han encontrado gracia, no encuentran el gozo en la salvación, no entienden, no comprenden, porque no tienen el Espíritu Santo. Luego la frase y oyendo oigan y no entiendan, son todas aquellas personas que oyen el mensaje, pero no lo entienden, no lo comprenden. Lógicamente, por la falta del Espíritu Santo de nuestro Dios, simplemente hacen a un lado el mensaje, lo desechan, solamente lo oyen, pero como quien dice, por un oído le entra y por el otro le sale. Luego dice: para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para poder entender el misterio del reino de Dios es necesario poder encontrar gracia delante de nuestro Dios, del Dios de Israel. Es necesario tener su Santo Espíritu en nuestro corazón. Caso contrario, no podemos entender la verdad y nuestro Dios no podrá perdonar nuestros pecados. No podremos nacer de nuevo, como dice su palabra. Entonces, ¿qué es el misterio del reino de Dios? ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que habla Jeremías 33:3? O como dice en el Evangelio según Lucas capítulo 8 versículo 10, los misterios del reino de Dios. ¿A qué se refiere esto? A continuación, les voy a mencionar algunos misterios revelados a nosotros, a sus siervos, a los hijos legítimos del Dios de Israel. Uno de esos misterios es el infierno, la ida al cielo, o mejor dicho, la no ida al cielo, los 3 días y las 3 noches, el día sábado,
el final del día y el principio del siguiente día. El bautizo, la cena del Señor, el reino milenial, el origen de Satanás. Y así hay una serie de misterios, pero misterios para el mundo, no para los hijos de Dios, no para los hijos del Altísimo. Estos no son misterios para los verdaderos creyentes. Ahora, mi estimado hermano, ahora que ya sabe usted cuáles son esas cosas ocultas de las que habla Jeremías 33:3, ahora que ya sabe usted cuáles son los misterios del reino de Dios, de lo que habla Lucas en su capítulo 8, verso 10, o el misterio del reino de Dios, como lo dice Marcos, capítulo 4, verso 11, ahora nos corresponde a cada uno de nosotros el seguir las enseñanzas del Dios de Israel, el aceptar en nuestra vida, en nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo y permitir al Padre Celestial que nos guíe a través de su Santo Espíritu. Que la paz y la gracia de nuestro Santo Rey Cristo Jesús quede en cada uno de ustedes.